Perfecto. Bien, ahora sí, comenzamos nuevamente. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí y espero que de verdad, esto sea de mucho edificación para todos ustedes. Bien, hoy le vamos a hablar un poco de lo que es la creencia y del impacto que tiene esta creencia en nosotros, en el trading sobre todo. Aunque las personas no lo crean, es muy importante este tema. Es muy importante este tema y sobre todo en el trading. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas al trading, tú llegas con expectativas. Tú llegas con expectativas. Como hablamos la vez pasada, tú llegas con expectativas. Entonces, estas expectativas. Ok, me escuchan. Uno, dos, tres, probando, por favor, confírmenme que me escuchen nuevamente. Estoy teniendo aquí inconveniente con el celular, con el internet, perdón. Perfecto, perfecto. Anda. Espérense, déjeme un segundo. Entonces, como les seguía diciendo, las creencias son bastante, o sea, es bastante importante uno manejar las creencias acá en el trading, pues cuando uno llega aquí, uno llega con expectativas. Entonces, esas expectativas, tú llegas con ellas, o sea, en ocasiones tú te haces expectativas porque tú entiendes que, o sea, tú llegas con una idea de que va a ser algo, y lo que resulta es que todo es muy diferente a lo que tú entiendes. Entonces, es muy importante que tú sepas que las expectativas son solo expectativas, o sea, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Bien, entonces tú tienes que, en primer lugar, controlar lo que tú puedes controlar. Bien, y manejar tu creencia. No te vamos a decir que la creencia tú tienes que eliminarla. ¿Por qué? Porque realmente la creencia no se elimina, pero tú la puedes controlar. Entonces, comenzando por el principio, vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a comenzar definiendo lo que es una creencia. Y es simplemente, es una idea, un pensamiento que se asume como verdadero. Bien, todos sabemos lo que es una creencia. Entonces, eso simplemente es una idea. Ahora, ¿qué pasa con esa idea? El tema con la creencia siempre es un tema que genera controversia y conflicto. ¿Por qué? Porque todo el mundo entiende que quiere tener, o sea, todo el mundo quiere tener la razón. Si tú te fijas, las principales guerras más grandes del mundo, los principales conflictos siempre llegan porque todo el mundo quiere tener la razón. Y eso viene en base a la creencia. ¿Me entiendes? Entonces, cuando quieres siempre tener la razón, tú llegas al mercado a discutir con el mercado. Y la realidad es que el mercado, tú no puedes discutir con el mercado porque el mercado no, o sea, el mercado ni siquiera sabe que tú existes, como siempre lo hemos dicho. Tú representas como un granito de arena en la playa. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando tú llegas que quieres tener la razón y entrar en polémica con el mercado siempre en buen dominicano te va a paliar. Bien, entonces, lo primero que tú tienes que hacer es trabajar eso. Bien, tú tienes que entender que el mercado simplemente es un flujo y tú montas ahí. Bien, ahora, ¿dónde se originan las creencias? ¿O dónde viene dónde es el origen de la creencia? La creencia, la realidad es que nosotros no llegamos, o sea, nosotros llegamos en blanco a este mundo. ¿Por qué te digo esto? Porque todo viene de ahí, todo parte de ahí, todo parte del entorno donde tú creces, donde tú te crías. Bien, todos esos recuerdos que tú tienes, o sea, todas esas distinciones, todas esas cosas, nada de eso existe como materia física. A ti se te va inculcando todo eso. Se te va inculcando todo eso desde el día uno que tú naces hasta el día uno que tú mueres. Por ejemplo, si tú eres una persona que en algún momento tuvo algún encontronazo, vamos a decir, o tuvo algún inconveniente con un perro, lo que sea, y o sea, tú no sabías, ¿verdad? Lo que podía hacer un perro, tú no sabías que un perro te podía morder, tú fuiste de cariñosamente a acariciar a ese perro y ese perro te mordió una mano. Entonces, ¿qué va a pasar contigo? Tú vas a pensar que ya que todos los perros son iguales, ya tú vas a comenzar a tener problemas, o sea, cada vez que tú vas a un perro, se te va a prender esa alertica, ese bombillito que tú vas a decir, oye, todos los perros son peligrosos por esa experiencia que tú tuviste. Pero la realidad es que no todos los perros son así. Fue que tú tuviste esa experiencia, entonces ya tú vas teniendo esa creencia y vas creciendo con eso. Y la realidad es que cuesta mucho tú sustituir esa creencia, porque no se elimina al final. Bien, entonces la relación causa y efecto.
que existe entre nosotros y en el entorno externo involucra la existencia de estos componentes. ¿Qué quiere decir eso? O sea, toda la relación que tú tengas, como te puse el ejemplo ahora mismo, y las causas que tú hayas tenido, que te haya llevado ahí, entonces va a crear esa creencia. Va a crear esa creencia. Bien, entonces, lo tercero es la forma en que la relación causa-efecto cambia de manera en que podamos percibir el entorno externo y lo que hemos aprendido. Para resumir este pequeño slide aquí, lo que te quiero dejar dicho es que todas esas creencias que tú vas teniendo, se te va inculcando desde pequeño. Bien, desde pequeño nosotros llegamos en blanco aquí, nosotros llegamos en blanco al mundo, entonces va creciendo, a medida que tú vas creciendo, tú vas viendo cosas que tú quizás crees que puedan ser verdad, o sea, en tu cabeza puede que tú creas que sean verdad, pero al final viene otra persona y no lo considera así, ¿tú entiendes? Entonces, todas esas creencias existen en tu mente, todas existen en tu mente, y en lo que tú has visto, tocado, lo que tú has olido, o sea, todo, la experiencia que tú tuviste, por la experiencia que tú has tenido en el pasado. Bien, entonces, ¿cómo impactan las creencias en nuestras vidas? Y es bueno que tú sepas eso, porque prácticamente uno se maneja por creencia. Uno hace lo que hace por creencia. Bien, lo primero es que la creencia maneja nuestra percepción e interpretación de una forma coherente con lo que creemos. Por ejemplo, hay un tema muy controversial, que es el tema de la religión. Hay muchas personas que creen, ¿verdad?, que existe una fuerza poderosa que creó el mundo. Pero hay otras personas que entienden y creen que es un Dios, o sea, que hay un Dios allá arriba que controla todo. Hay personas que le llaman de mil maneras. Bien, pero esa es su creencia. ¿Por qué? Porque usted nació, por ejemplo, en una familia que te dice que cree en Dios y le enseñaron eso desde pequeñito, que hay un Dios, que hay que seguir los caminos, Él dejó unos mandamientos, que hay que cumplirlo, y si usted quiere ser salvo, usted tiene que seguir esos mandamientos. Bien, entonces la creencia crea nuestras expectativas, como le hablé ahorita. Acuérdense que la expectativa no se la crea de lo que ya uno entiende. Bien, de lo que ya uno entiende y de lo que ha vivido. Entonces tú te creas una expectativa, o sea, partiendo de lo que ya tú sabes, tú creas una expectativa. Bien, entonces cualquier cosa que decidimos hacer será coherente con lo que creemos. ¿Qué significa eso? Que cualquier paso que tú vayas a dar, tú lo vas a hacer coherente con lo que tú crees, coherente con lo que tú entiendes que. Entonces, prácticamente tú entraste a este proyecto, tú que estás ahí, entraste a este proyecto porque tú creíste, o tú viste, o la persona que te lo mostró, tú creíste que tú puedes, ¿verdad? Tú puedes mejorar tu calidad de vida con este proyecto. Hay personas que simplemente no creen en esto y no esto. Bien, entonces, cualquier cosa que tú decidas ahora hacer va a ser coherente con lo que tú creas. Bien, entonces al final nuestra creencia moldea nuestros sentimientos con respecto a los resultados de nuestras acciones. Al final, caemos en lo mismo. O sea, con lo que tú creas, eso te va a llevar a sentir, a tener un sentimiento. Y con respecto a eso, tú vas a tener un resultado. O sea, tú vas a hacer una acción que te va a llevar a un resultado. Bien, entonces, si yo te pongo el ejemplo, por ejemplo, que lo anoté aquí, la frase "la vida es maravillosa", "la vida es maravillosa", eso simplemente es una frase. Bien, pero depende del punto de vista que tú. Hay personas que yo le puedo decir "la vida es maravillosa", pero hay personas que tienen una creencia de que la vida no es así. Hay personas que creen que la vida simplemente es un pasaje. Hay personas que no, que creemos que sí, que la vida es maravillosa y que hay vida después de esta vida y que tú estás aquí como para ser probado realmente. Si tú puedes ir a pertenecer allá, porque obviamente, o sea, son temas muy profundos, pero nuestro cuerpo está hecho de energía. Y según los expertos en ciencias, dice que la energía no se destruye. Entonces, si no se destruye, se transforma. Entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros después que no? Por eso es otro tema. Pero al final, o sea, todas las acciones que tú tengas, todas las acciones que tú hagas, esos resultados tú los vas a tener de acuerdo a lo que tú crees. Bien, entonces, la creencia versus realidad. Entonces, la creencia limita nuestra conciencia y percepción de la información generada por el entorno físico.
con el fin de que lo que percibimos es coherente con lo que creemos. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la verdad? Bien, o sea, la creencia al final, ¿cómo te explico? El entorno puede expresarse de infinita combinación y forma. Por ende, tu verdad es tu verdad. O sea, tu creencia es tuya. Bien, no quiere decir que porque tú lo creas sea verdad o sea mentira. Es tu creencia, lo que tú creas. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con eso? ¿Qué te quiero dejar dicho con eso? O sea, no hay una verdad absoluta. Si la creencia, si el entorno puede expresarse en infinitas combinaciones de formas, entonces no hay una creencia que sea verdad. Simplemente lo que tú adoptas como tu creencia. Bien, entonces nuestra creencia siempre representan una versión limitada de lo que es posible desde la perspectiva del entorno. Siempre representan una versión limitada de lo que es posible desde la perspectiva del entorno. Si nuestras creencias fueran ciertas, que eso es lo que acabo de mencionar ahora, si nuestras creencias fueran ciertas y fiel al reflejo del 100% de la realidad, nuestras expectativas siempre serían cumplidas. Y ahí caigo de nuevo con lo que le acabo de decir. O sea, si lo que nosotros creyéramos de verdad fuera 100% cierto, todas nuestras expectativas, todo eso que nosotros esperamos cumplir, pues siempre se cumpliría. Y la realidad es que no siempre es así. Bien, entonces si no estamos satisfechos, debemos operar con una creencia que no concuerde con las condiciones del entorno. Bien, entonces, algo muy importante que quiero que se lleven de este pequeño slide que está acá, es que tu verdad, como le dije ahorita, es tu verdad. Tu verdad es tu verdad. Lo que tú creas es lo que tú piensas y creas es lo que te va a llevar a tomar acción. Bien, entonces, no quiere decir que eso sea la realidad, o sea, lo que es realidad, lo que es la realidad. Bien, entonces, dirán ustedes, ¿cuál es la verdad? Cualquier cosa que funcione te resulte a ti, es la verdad. Bien, cualquier cosa que a ti te funcione o te resulte es la verdad. Entonces, quiero dejarte con estos 5 puntos que están aquí, que te llevan a entender más o menos lo que te quiero dejar dicho ahora. Por ejemplo, el punto número 1 te dice que la posibilidad que percibimos en relación a lo que está disponible desde la perspectiva de nuestro entorno. Las posibilidades que percibimos en relación a lo que está disponible desde la perspectiva del entorno. Bien, ¿cómo interpretamos lo que percibimos? También puede llevarte a entender cuál es tu verdad. Las decisiones que tomamos, nuestras expectativas de los resultados y las acciones que tomamos, cómo nos sentimos acerca de los resultados de nuestro esfuerzo. Estas 5 cosas te llevan a entender a ti, que de verdad, o sea, yo no necesito convencerte a ti de que lo que yo creo, eso es. Yo no necesito convencerte a ti de lo que yo creo, eso es tú. O sea, tú crees en lo que tú quieras al final y en lo que tú has venido, experimentando desde que tú tienes conciencia. Bien, entonces yo no tengo que hacerte entender a ti, que por eso es que vienen los conflictos. Yo no tengo que hacerte entender a ti que mi verdad es mi verdad absoluta y que yo quiero convencerte de que lo que yo realmente creo es lo que es. Tú lo que tienes que entender es que tu verdad es tu verdad y la mía es mía. Bien, entonces, déjame ver. Ok. Me perdió, espérate. Ok, aquí está. Como te dije ahorita, nosotros no nacimos con ninguna de nuestras creencias. Esas creencias son adquiridas de acuerdo a nuestro entorno. Ahora bien, ¿dónde entra todo eso que te definía ahora, Zach? ¿Dónde impactan las creencias en el trading? Hay 3 puntos que yo quiero que tú entiendas, que son principales, son 3 características principales que impactan en el trading. Lo primero que yo quiero que tú entiendas es, cuando tú vas a hacer trading, ya me voy a salir del libreto. Cuando tú vas a hacer trading, tienes que entender, número uno, lo que siempre le decimos, lo que siempre dicen los educadores. Tú tienes que entender que el mercado es un flujo que va corriendo. Bien, que va corriendo. Ahora, tú necesitas un sistema. Ese sistema te va a llevar a ti, a tú visualizar en el mercado movimientos que hace el mercado
que tú puedes apalancarte de eso. Un movimiento que puede parecer que siempre hace lo mismo, pero no es así. Pero tú puedes, eh, a pesar de que se mueve igual, no es igual, pero tú puedes utilizar ese sistema para tú empezar a generar ingresos con ese sistema. Bien, lo que tú tienes que entender es que cada momento es único. Cada momento es único. O sea, cada momento que tú haces, cada entrada que tú haces en el mercado es diferente. Entonces, tú tienes que comenzar a pensar en probabilidades. Tienes que comenzar a pensar en probabilidades. O sea, si cada momento es único, si tú no controlas, si tú ni siquiera, si el mercado ni siquiera, tú lo que representa es un granito de arena para el mercado, como si tú fueras un granito de arena en la playa, tú tienes que entender que, que, que tú te estás montando en un flujo y que tú tienes que aprovecharte de eso. Bien, si tú analizaste el mercado y tú dijiste, mira, yo entiendo que aquí el precio puede reaccionar a la baja, o sea, asegura tu ganancia, porque lo único que tú puedes controlar es lo que tú vas a perder. Entonces, cuando tú llegas con la creencia de que tú te las sabes todas en el mercado, de que tú dices, bueno, si el precio llega aquí, el precio tiene que bajar porque yo lo digo. No, realmente no va a pasar así. Entonces, cuando tú llegas aquí con esa creencia de que tú controlas todo, que tú te la sabes todo, ahí es que vienen los problemas. Ahí es que vienen las emociones haciendo su trabajo. El trabajo de ponerte a ti de vuelta y media. Bien, entonces, lo primero que tienes que hacer es eso, o sea, eliminar la creencia de que tú te la sabes toda y comenzar a pensar en probabilidades. ¿Qué es eso? Bueno, que hay 50% de que tú la puedes aceptar y hay 50% de que tú puedes fallar. Entonces, como hay 50 y 50, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que, si tú haces forex, binaria, lo que sea que tú hagas, tú tienes que asegurar lo que tú vas a perder. Si ese día perdiste lo que tú vas a perder, ya, o sea, retírate del mercado. Retírate del mercado. ¿Por qué? Porque ya tú perdiste ese día lo que tú dijiste que ibas a perder. Entonces tú tienes que entender que esto es un negocio de inversiones, no es una apuesta, no es que tú vas a venir a hacerte rico de la noche a la mañana. Porque si todo el mundo te lo dicen los educadores, te lo decimos nosotros, o sea, te lo dice cada libro que tú lees, cada información que tú buscas en internet. Esto es un negocio a largo plazo. Entonces, si esto es un negocio a largo plazo, ¿por qué tú quieres venir a hacerte rico un día? ¿Por qué? Porque tú tienes la creencia de que tú lo puedes hacer más rápido que todo el mundo. Y de verdad tú lo puedes hacer en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Te puede volver, tú puedes generar un buen ingreso. Pero la realidad es que eso no va a ser sostenible en el tiempo. Eso no va a ser sostenible. Tú lo puedes hacer rápido, claro. Tú puedes generar $10,000 en 3 meses. Pero, pero eso no va a ser sostenible. O sea, tú no vas a poder durar un año haciendo lo mismo, 2 años haciendo lo mismo, 10 años haciendo lo mismo, porque no se puede. Entonces, no se puede, realmente no se puede, porque no hay forma de tú evitar la pérdida en el mercado. No hay forma de tú evitarla. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con eso? Que quiero que veas estas tres principales características, ya estamos terminando, que tiene una creencia. Bien, y es bueno que tú sepas, y es bueno que tú sepas, la primera sobre todo, la creencia parecen adquirir vida propia, o sea, parecen adquirir vida propia significa que la creencia se mueven, o sea, la creencia te mueven a ti, eso es como energía, realmente la creencia no se destruye, como te dije ahorita, se transforma. Entonces, para tú transformar una creencia, tú tienes que buscar otra creencia. Entonces, con este tema yo entendí por qué todo el tiempo los chairman, los educadores, ya las personas con resultados, nos mandan a escribir, o sea, nos mandan a escribir o nos mandan bueno, sí, a escribir en nuestra mesa, en nuestra meta. Estoy feliz y agradecido por X, tal cosa. O sea, y que cuando tú lo estés escribiendo, tú sientas que eso es verdad. O sea, con este tema yo entendí eso. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú lo escribes, en primer lugar, estoy feliz y agradecido, por ejemplo, estoy feliz y agradecido porque soy un trader consistente, por ponerte un ejemplo. Soy un trader consistente. Quizá ahora mismo tú no lo sientas así, tú no lo eres. Pero cuando tú lo escribes, tú lo estás sintiendo. Entonces, ¿qué dijimos que era ahorita una creencia? Es prácticamente un sentimiento. Entonces, cuando tú escribes eso, estoy feliz y agradecido porque soy un trader consistente. ¿Qué está pasando contigo? Tú le estás quitando energía a la creencia que tú tienes que dice, oye, yo no puedo con esto.
esto no es para mí, esto sí es difícil. Entonces, cada vez que tú lees eso, tú le estás quitando energía a la creencia vieja y le estás agregando energía a la creencia nueva. Estás agregando vida a la creencia nueva. Entonces, cada vez que tú escribas eso, yo te recomiendo que agarres un cuaderno y todos los días con una caligrafía. Estoy feliz y agradecido porque soy un trader exitoso, soy un trader consistente, soy un trader 7 cifras, soy un chairman si quieres, si está haciendo la red, soy ayudo a personas, a toda la meta que tú tengas. Léela todos los días y pronúnciala y incúlcatela en la mente, porque en verdad eso es lo que le va a quitar energía a la vida. Y ya yo entendí con este tema realmente por qué es que se hace eso. Porque es que, vuelvo y te repito, la creencia no se destruyen, es difícil quitar una creencia que tú tienes. Es muy difícil quitar una creencia, pero no es imposible. Simplemente tienes que intercambiar una creencia por otra y quitar energía a esa y darle energía a la otra. Bien, entonces mucha gente llegamos con creencias, con mucha, discúlpenme la palabra, pero con mucha basura en la cabeza cuando llegamos a este proyecto. Y toda esa basura tú la ves reflejada en el mercado. Toda esa basura tú la ves reflejada en el mercado. Si tú eres impaciente, si tú eres agresivo, si tú eres vengativo. Entonces todo eso es creencia de lo que tú tienes, de lo que tú has vivido ya. Entonces, por esa razón, tú tienes que llegar al mercado y transformarte en ese trader que tú quieres ser. Porque tú no vas, o sea, tú llegas al mercado, tú llegas aquí al proyecto, pero todavía tú no estás preparado para ganarte todo ese dinero y toda esa abundancia que tú vas a tener. Entonces, tú tienes que transformarte en eso. Entonces, la segunda característica es que toda creencia activa exige ser expresada, aunque tú, aunque tú te des cuenta o no te des cuenta. Toda creencia activa se expresa en algún momento. Hay creencias que nosotros tenemos que no sabemos ni siquiera que la tenemos y se activan en un momento X. Entonces, hay que tener cuenta con eso. Toda creencia activa exige en algún momento ser expresada, ser expresada. ¿Me entiendes? Entonces, todo el mundo quiere llegar al mercado y hacer dinero, ¿verdad? Todo el mundo llega al mercado y quiere hacer dinero porque a eso fue que tú dijiste, hacer dinero. ¿Por qué? Porque tú quieres ayudar a tu familia, porque tú quieres comprar un carro, porque tú quieres tener mejor calidad de vida. Entonces, trabaja para eso. O sea, tienes que activar esa creencia que te van a llevar a llegar ahí. Te van a llegar ahí. Bien, entonces, el tercer punto es que la creencia sigue actuando sin importar si somos conscientes o no de su existencia en nuestro entorno mental. Mismo que acabo de decir ahora. O sea, hay creencias que nosotros tenemos, hay cosas, hay miedo que tú tienes, que tú no sabes que lo tienes hasta que te encuentras en el momento. Y da la casualidad que el mercado, yo no quiero decirlo porque eso suena feo. El mercado realmente, a veces tú piensas que está en contra tuya, pero tú sabes que lo bueno del mercado, que simplemente es un reflejo de lo que tú eres, que tú estás viendo. En el mercado tú eres un reflejo de lo que tú eres. Y te voy a poner el ejemplo, de hoy mismo, algo que me pasó. Yo había hecho un análisis con el Bitcoin. Yo dije que si el Bitcoin bajaba por debajo de los 30.000 dólares, yo iba a meter una compra. Pues yo vi ese bajón que dio el Bitcoin hoy. Y en mis ojos yo vi que llegó hasta 29.500. Y todavía está bajando y está dudando, o sea, está en ese precio. Yo dudé para entrar. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros, de verdad, nos da trabajo asumir, y es la pérdida. ¿Tú entiendes? A nosotros bueno, a nadie le gusta perder, pero aquí tú tienes que aprender a hacer eso. Aquí tú tienes que aprender a eliminar ese miedo, porque si tú dijiste, yo estoy dispuesto a perder esto, ya, o sea, tú estás dispuesto a perder eso, acepta eso, acepta que el mercado se mueve, o sea, que el mercado se mueve en probabilidades y que cada momento es único. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando yo vi el precio ahí, yo todavía estoy dudando para meterle. Inmediatamente yo vi el precio en 29.500, el precio se disparó para arriba. O sea, yo entré, pero como que yo reaccioné y después entré un poquito más. Yo pude haber agarrado un mejor punto de entrada, pero no, yo por el miedo que a veces eso es normal, yo no entré. O
sea, no entré en el punto que yo esperaba. Claro, yo entré. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con esto? ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? Tú tienes que entender, tienes que entender, tienes que entender que, que todas esas creencias que nosotros tenemos en algún momento se reflejan en el mercado. Se reflejan en el mercado. Entonces, tú tienes que, como te dije ahorita, eliminar esas creencias viejas, ir eliminando esa creencia vieja. ¿Y cómo tú eliminas esa creencia vieja? Pues anota todas esas creencias que tú tienes nuevas ahora. O sea, tú no conocías nada del trading antes y el trading llegó a tu vida ahora para cambiar para cambiar tu mentalidad, no solamente para llenarte el bolsillo, sino para cambiar tu mentalidad. Entonces tú tienes que aprovechar eso y comenzar a trabajar en ti primero, mejorar tú primero, para entonces tú poder llenar tu bolsillo. Bien, entonces, eso es lo importante. Lo que te estaba diciendo también es que la creencia demanda expresión. La creencia demanda expresión. Si por ejemplo, nosotros queremos aprender a pensar en términos de probabilidades, tenemos que pensar que cada momento del mercado es único. Cada momento del mercado es único. Oye, cada momento, cada entrada que tú vas a tener en el mercado es única, es diferente, aunque tú veas en el gráfico que se está dibujando lo mismo, no es lo mismo, porque para que sea lo mismo, tienen que estar los mismos traders, tienen que estar las mismas instituciones, la misma bancos centrales, todo el mundo tiene que estar alineado en el mismo momento. Y hay gente que entraron hoy en una compra en el Bitcoin, por ejemplo, y hay gente que no entraron. Pero hay gente que está esperando quizás que baje un poquito más y hay gente que va a entrar. Y eso puede que tú lo veas el gráfico representado en en el mismo movimiento, pero al final no es lo mismo. Entonces, piensa eso. Cada momento es único. Cada momento es único. Bien, entonces yo creo que tú te lleves esos 3 puntos muy importantes y que lo anotes y que cada vez que tú vayas a tradear, tú primero visualice lo que quieres, luego que tú visualices lo que quieres, tú trabajes en ti antes de sentarte en la computadora, trabaja en ti, en la creencia que tú tienes y que tú también elimine esas creencias que tú tienes, o sea, elimina la energía de esa creencia que tú tienes y agrega la energía y vida a las creencias nuevas que tú vas a tener. Entonces, yo creo que si tienen alguna pregunta, de verdad, traté de abarcarlo lo más, o sea, lo más posible realmente. Yo armé una cosita, pero, verdad, me salí del libro. Sí me gustaría saber si tienen alguna pregunta, si entendieron todo, si de verdad les sirvió de mucho. Espero que sí. Espero que le haya servido muchísimo el entendimiento y que lo puedan poner en práctica. Para mí de verdad siempre va a ser un placer. Déjame parar la grabación aquí. Ya terminamos aquí.